La paz es un elemento fundamental para tener la sociedad que ahora tenemos, para desarrollarnos, para seguir adelante, para tener un futuro muy fructífero. Bienvenidos a CODEM TV, la televisión de los derechos humanos. Hola, bienvenidos a una transmisión más de CODEM TV. En esta ocasión hablaremos de la cultura de la paz. Para todos nosotros es un enorme gusto que nos acompañen y estén con nosotros también disfrutando de esta programación. En esta ocasión tenemos como invitadas a la doctora Elizabeth Fernández Rojas, quien, tiene muchos años atendiendo este tema de la cultura de la paz. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Asimismo, tenemos como invitada adicional a la licenciada Evangelina Ávila, de Actualización Legislativa del Congreso del Estado de México. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, maestra. Bueno, como hemos sabido, la cultura de la paz es tan importante como cualquier otro pilar dentro de la sociedad mexicana. Y efectivamente, aquellas sociedades que carecen un poco de esta situación de tranquilidad, de gobernabilidad, finalmente enfrentan situaciones muy complicadas. ¿Por qué es para nosotros tan importante mantener la paz, apegarnos a la ley y seguir adelante en esta transición de legalidad, licenciada? Bueno, pues fíjese que ese es un tema muy importante. Creo que el conocer de lo que viene siendo la cultura de la paz es muy importante. A veces tenemos desconocimiento del propio término y creo que, como el propio término lo dice, cultura, cultivar. En este caso de lo que viene siendo la cultura de la paz, la propia ONU lo ha definido como todas aquellas series de valores, procedimientos o acciones que tiene el ser humano para poder preservar o tratar, en caso de que existan conflictos, pues de alguna forma tratar de resolverlos a través del diálogo o tratados, pero siempre respetando completamente los derechos humanos. Y dado que la paz, mantener la cultura esta de tranquilidad, es un pilar fundamental dentro de los derechos universales, ¿por qué es tan necesario que todos nosotros convivamos en este ambiente de armonía? Bueno, yo creo que una de las principales causas es que cuando se vive en armonía y se convive entre los ciudadanos y entre todos los integrantes de una sociedad en armonía, el desarrollo es mucho más próspero. Licenciada, ¿tú cómo consideras que cada uno de nosotros debe abonar a esta cultura de paz? Sobre todo cuando a nivel internacional ha habido marchas, manifestaciones, señalamientos de que es necesario respetar a los demás para que nos respeten a nosotros mismos. Es importante que vayamos y todo esto lo planeemos desde una educación. Tenemos que tener claro que hay generaciones que no conocemos, como decía la doctora, el término de no violencia. Desde que nos enseñan historia, nos han enseñado que los conflictos bélicos es como hemos alcanzado las independencias, hemos abolido la esclavitud, todo lo hemos logrado a través de la violencia. Es muy cierto que también debemos darle dentro de la educación, también dentro de a dar a conocer los periodistas, los medios de comunicación, todos estos movimientos que se dan ciertamente a través de la no violencia. En la India, como todos lo sabemos, han alcanzado su independencia de la no violencia. Todo se basa en esa cultura, es donde ellos tienen más arraigada la cultura de la paz. Es lo que nosotros debemos dar a conocer a las generaciones, desde nuestros hijos que van a preescolar hasta las otras que no las conocemos, y que como no las conocemos, pues nos sentimos así como hasta, la paz es algo invisible, algo que no existe, algo que queremos alcanzar, pero realmente como no es algo que podamos concebir, no lo tenemos cierto. Entonces tenemos que darle más auge a todo lo que se puede alcanzar a través, efectivamente, de una cultura de paz, de una cultura de no violencia,
pero que eso lo tenemos que ir tomando o retomando desde el seno familiar, escolar y ya laboral, y claro que todo eso se va a reflejar dentro de nuestra sociedad. Efectivamente, como menciona la licenciada Evangelina, la paz es algo que está ahí, que no lo vemos, no lo percibimos, pero cuando nos falta, ¿qué pasa, licenciada? Sí, necesitamos ser conscientes de que está ahí la paz, de que la paz no implica indiferencia, tranquilidad solamente así por tenerla, sino otras cosas. Sí, efectivamente lo que comenta es muy cierto. Creo que a veces estamos tan acostumbrados a una cultura, o por decirlo, a una forma de vida en donde la violencia es la manera de solucionar los conflictos. Actualmente creo que es tratar de involucrarnos, como bien comenta la licenciada. Creo que el primer paso es a través de la educación y dentro del seno familiar. La familia es un pilar muy importante para inculcar valores, el respeto a los demás. Creo que uno de los principales conflictos es que cuando nosotros realizamos diversas actividades, siempre nos olvidamos del otro. El otro no nos interesa, únicamente nos interesan las cuestiones individualistas. Dejamos a un lado lo que viene siendo la parte del bien común y nos olvidamos de esa otra parte que es la alteridad. Por supuesto, eso es muy importante. La cultura de la paz, bueno, nos permea en todos los sentidos, en todos los ámbitos, laboral, social, cultural. Yo creo que sin ella no se puede entender una sociedad como la nuestra. Veamos el siguiente trabajo que nos ha preparado nuestro equipo de comunicación social. Según el último informe del decenio 2000-2010 de la Declaración y el Programa de Acción para una Cultura de Paz, ha avanzado de acuerdo con lo que se estipula en las medidas de acción de dicho documento. Este movimiento global cuenta con 1.054 organizaciones no gubernamentales de más de 100 países, las cuales documentaron 5.000 páginas de información con texto y fotografías. La prioridad para la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil ha sido el ámbito de la cultura de paz a través de la educación. Por ello, dicha medida ha sido plasmada en campañas, páginas web, museos y conferencias que han convencido a millones de personas que la cultura de paz es posible y deseable. En lo que refiere al tema de desarrollo económico y social sostenible, los avances son discutibles, ya que en el ámbito social, a pesar de los esfuerzos ejercidos por numerosas organizaciones de la sociedad civil, no se obtuvieron los resultados esperados. En contraste con el desarrollo económico, dado que durante esa década se logró reforzar el liderazgo en materia de igualdad entre hombres y mujeres, potenciando de esa manera el papel de la mujer. En el ámbito de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, se ha trabajado en el diálogo interreligioso, logrando un cambio asumido no solo por las organizaciones no gubernamentales, sino también por las relaciones entre los Estados miembros, la colaboración entre gobiernos y las Naciones Unidas, así como la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos. Ha experimentado grandes avances gracias al uso de Internet por parte de la sociedad civil al promocionar la cultura de paz mediante el uso compartido de la información por parte de los que forman este movimiento global. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones afirma que siguen existiendo obstáculos en el camino hacia una cultura de paz y coinciden que dichos recursos son escasos y de difícil acceso en comparación con los gastos efectuados a favor de una guerra. La cultura de la paz es toda una escuela que ha implicado a muchos pensadores, a filósofos que han ido de la mano con situaciones conflictivas y han buscado la manera de cómo lograr que se instituya nuevamente la tranquilidad, el goce de garantías, el goce de derechos en una sociedad que finalmente participa para que se logre nuevamente estos valores, estos derechos. Y por supuesto que dado que la cultura de paz es tan importante, ¿cómo hacemos, Eli, para que esta cultura de paz se arraigue en las actividades que realizamos de manera diaria? Yo creo que eso es muy importante. Cuando hablamos de cultura de la paz, necesariamente nos tenemos que remitir en primer plano a las cuestiones o actividades que hacemos diario. Incluso desde que uno sale de casa, ve que no estamos solos. Siempre tenemos esa implicación con el otro, lo que hace un momento comentaba como alteridad. Nos olvidamos, esta posibilidad de alteridad es ver que los otros son igual a nosotros mismos y tienen las mismas posibilidades, los mismos derechos. Había una frase por ahí, parece que el de la UNESCO, no recuerdo con exactitud, pero hablaba del respeto. El respeto es otro de los valores fundamentales.
a veces tenemos que respetar al otro para que ellos a su vez puedan respetarnos. No se puede realizar esta actividad y lo tenemos en el trabajo, en la oficina, en la escuela, con los niños. Si no hablamos también, otro de los puntos es la igualdad. La igualdad, tanto igualdad como desarrollo van unidos también con lo que viene siendo el concepto de paz. Una de las cuestiones también que se planteaba era que cuando hablamos de paz no necesariamente o no solamente se va a limitar a la ausencia de conflicto, porque bien, muchas veces estamos en una sociedad donde los conflictos actualmente están casi en cada esquina, ¿no? Tenemos la violencia arraigada muy en todas las rutinas, ¿no? De repente tú te vas dirigiendo a tu trabajo y te encuentras con situaciones, o el vecino, el amigo, te comentan de situaciones violentas, ¿no? Entonces creo que es la parte más importante en las acciones cotidianas, implementar como, sobre todo creo que una de las partes principales podría ser el respeto hacia los demás, incluyendo la libertad, la igualdad hacia las mujeres, que es otra parte de la que considera la cuestión de la cultura de la paz, para que esto nos permita tener un mejor desarrollo, una sociedad en armonía. Y partimos del hecho en que la igualdad y la equidad representa que yo respeto a los demás y los demás me respetan a mí. Sin embargo, por ejemplo, licenciada Evangelina, ¿cómo ves cómo convertimos en un tema común la cultura de paz? ¿Cómo logramos que si estamos trabajando o estudiando, mantengamos esa serenidad, esa tranquilidad para hacer de la cultura de paz un valor sustentable y firme? Retomando un poco lo que decía la doctora, que para ella el respeto es una parte fundamental. Recordemos que la cultura de la paz tiene también como fin primordial la seguridad. Ya sea seguridad personal, seguridad familiar y la seguridad que nos otorga el Estado. Esto se va a reflejar, lógicamente, en todos los servicios que nos ofrecen los servicios públicos del Estado, el de tener la cultura de la paz. Tanto personal, recordemos que personalmente tenemos que tener nuestros principios de respeto para así trasladarlos a nuestro núcleo en grupo, que podría ser la familia o el trabajo, donde ya manejamos ciertas normas de respeto, donde ya tenemos que tener muy vinculado el humanismo, para que así tengamos ciertos que a la hora de estar conviviendo dentro de la sociedad tengamos claras las normas de convivencia, que eso es lo que creo que nos está haciendo falta dentro de la legislación, al menos la legislación estatal. Tenemos las normas jurídicas, pero creo que han dejado de lado las normas de convivencia. Las normas jurídicas nos sancionan, son punibles y nos dicen o estipulan las conductas que ya se van a sancionar, pero no nos marcan o no nos dan margen a tener unas normas de convivencia previas a un conflicto familiar, a un conflicto laboral, a un conflicto entre vecinos, a un conflicto entre transeúntes. Eso es lo que nos hace falta, el que tengamos ¿qué hago con mi hijo adolescente que es violento dentro del seno familiar, dentro de la escuela y no respeta ni a sus padres? ¿Qué hago con mi esposo golpeador? ¿Qué hago con mi jefe manipulador? ¿Qué hago con mi compañero de trabajo que solo está hostigando, llámese en cualquiera de las modalidades que se pueda dar, antes de que se cometa o que se tipifique en un delito, que es hasta cuánto ya se tiene la sanción? No tenemos normas de convivencia, no nos han enseñado normas de convivencia, o estamos fallando en la enseñanza de las normas de convivencia a las nuevas generaciones. Efectivamente, como es tan importante mantener esta
esta convivencia pacífica y lograr respetar las leyes, porque finalmente son la base fundamental para hacer un Estado grande, fuerte, que se imponga a este mare magnum que se está viviendo actualmente de violencia y de caos en ocasiones. Es tan importante esto que vamos a ver el trabajo que Sandy Torres nos preparó al respecto y que considera aspectos muy importantes. Adelante, Sandy. La cultura de la paz es una gran alianza de la que todos debemos ser partícipes para prevenir los conflictos y la violencia. La Organización de las Naciones Unidas define a la cultura de paz como una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, a fin de asegurar el respeto universal de la justicia, a los derechos humanos, así como las libertades fundamentales mediante el diálogo, la negociación entre las personas y las naciones. Por ello, se crea el documento Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, que hace referencia a un programa de acción con objetivos, estrategias y una consolidación de las medidas que adoptarán todos los agentes pertinentes en los planos nacional, regional e internacional para promover una cultura de la paz por medio principalmente de la educación y los derechos humanos. Asimismo, la Resolución 53/243 reconoce que la paz no es solo la ausencia de conflictos. En dicho escrito, se ha llamado a todos los individuos, grupos, asociaciones, comunidades educativas, empresas e instituciones a llevar a su actividad cotidiana un compromiso consistente basado en el respeto, el rechazo a la violencia, la generosidad, el entendimiento, la preservación ambiental y la solidaridad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura proclamó el año 2000 como el Año Internacional de la Cultura de la Paz, y en la actualidad este movimiento se desarrolla en el marco del Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo 2001-2010, teniendo como resultado el incremento de una movilización a favor de una cultura de paz y de no violencia en todo el mundo. Tal como lo han señalado nuestras invitadas, la convivencia armónica es una parte esencial para la cultura de paz. También han comentado ellas que el respeto a la ley marca finalmente el devenir, el seguir de una persona. Sin embargo, precisamente la doctora Eli mencionaba en algún trabajo la necesidad de hacer leyes más justas, de hacer leyes más actualizadas con miras a respaldar ese derecho a la paz. Todas estas leyes parten de alguna actividad previa, doctora. ¿Cómo establecemos? ¿La ley la debemos de respetar? ¿La ley la debemos de adaptar directamente para nosotros? ¿Cómo le hacemos en esto? Yo creo que como primera instancia la ley fue creada, como sabemos, a través de todo un procedimiento, pero primero fue costumbre y después se convirtió en ley. Ello nos indica que fue como parte de una necesidad que se veía para solucionar los conflictos, se crea la ley. Sin embargo, aquí, para no entrar en conflictos, porque habrá quizás quienes piensen que hay leyes injustas, bueno, entonces, hablando de leyes justas, yo creo que la mejor forma es de respetarlas. Si bien es cierto, hay algunas leyes injustas, bueno, ello no indica que con esto estaríamos hablando de que se va a violentar la ciudadanía, ¿no? Porque para esto tenemos cuestiones, por ejemplo, que es la denominada desobediencia civil, que tenemos grandes personas a nivel mundial que lo han hecho, como Martin Luther King, cuando no estaban conformes con ciertas situaciones. Entonces ellos usaron parte de esta desobediencia civil, ¿no? Otra de las cuestiones, bueno, es cuando nosotros estamos en un Estado de Derecho, es que hay que respetar parte de esto mismo, ¿no? Pero sobre todo, antes de respetar la ley, yo creo que debemos asumir a la cultura de la paz como una forma de vida, como un ethos, en el que diario tenemos que estar haciendo de esto una forma de vida, y cuando se tiene esta forma de vida, yo creo que las leyes nos van a servir precisamente como una situación que nos va a permitir un orden, y no necesitaríamos estar llegando a la situación que, como bien comenta la licenciada, que pasa únicamente cuando se tipifica alguna conducta dentro de lo que marca la normatividad. Entonces podríamos tener cuestiones de sanciones y sería la única forma, pero finalmente los ciudadanos o cualquiera de nosotros
estaríamos tratando de cumplir medianamente por la sanción que se nos va a presentar, no por convicción. Creo que aquí la situación es cuando asumimos realmente esta cultura de la paz como una forma de vida. Y la familia que es la base fundamental de la sociedad, ¿cómo practicamos esta cultura de paz y también trasladamos esa práctica a la sociedad que nos toca, licenciada? Es muy importante tocar ese aspecto, que la familia sea el primer constructor de acuerdos donde se deben de respetar, de normas de convivencia que se deben de respetar, para que las tengamos ciertas, las conozcamos, no sea así como la cultura de la paz por sí sola nos vaya a solucionar el problema, bien lo decía la doctora, lleva o conlleva muchos otros aspectos, como es el respeto, como es la justicia, como es la equidad. Debemos de tenerlo todo claro, todo cierto, pero para eso debemos conocerlo desde nuestro seno materno, de nuestra familia, desde nuestras primeras relaciones, el saber solucionar nuestros conflictos sin utilizar la violencia, los gritos, ningún tipo de violencia. Recordemos que no solo existe la violencia física y que también está tipificada varios tipos de violencia. Debemos de en la familia inculcar, y aquí es donde la mujer por eso tiene un papel relevante dentro de la cultura de la no violencia, porque es la que históricamente se le ha dejado el cuidado de los hijos y la educación. Si nos vamos de la mano en la educación que se le da a los hijos dentro de la familia, y esto lo llevamos o lo trasladamos también por un ordenamiento jurídico a la educación, tenemos que pasar de los acuerdos que se sepan, que se conozcan, o de lo que se está planteando a solucionar los problemas, que eso sea también un semillero para los centros educativos, que se tenga que solucionar los problemas a través de diálogos, a través de democracia, o sea, que esos valores los vayamos conociendo desde muy pequeños y hasta el término de nuestra instrucción educativa, que sepamos, que los conozcamos, que no les tengamos miedo. Vuelvo a repetir, habemos generaciones o hay generaciones que los desconocemos, y al desconocerlos, obviamente, nos cuesta trabajo el aplicarlos porque no sabemos qué es lo que va a pasar, porque no sabemos cómo aplicarlos. Si desde la familia, si los inculcamos y se refuerzan en los centros educativos, es como esta cultura de la paz va a empezar a impactar en la sociedad positivamente. Entonces, tenemos que trabajar de manera conjunta, instituciones, sociedad, ciudadanos, para hacer de la cultura de la paz todo una norma, un proceder diario, licenciada, doctora, perdón. Sí, claro que sí. Otro de los factores considero es la tolerancia. Actualmente, la verdad es que hemos perdido la tolerancia. Cualquier situación de conflicto y lo primero que se genera es la violencia. Cuando, como bien dice la licenciada, tenemos y asumimos dentro del seno familiar y tenemos una educación del término de paideia, no una educación de la que se aprende en la escuela, sino integral en todos los sentidos, creo que las actitudes hacia nosotros mismos y hacia los otros nos hará ser un modo de vida la cultura de la paz. Y en esta cultura de derechos humanos es fundamental señalar que las labores académicas siempre llevan a un buen desenlace. De verdad, Eli, muchísimas gracias por estar aquí presente y cuéntanos, ¿cómo has vivido tú esta experiencia de la cultura de la paz con tus alumnos? Bueno, yo a diario, muchas gracias, yo a diario comento con ellos esto, sobre todo el respeto, pero sobre todo tratar de estar en contra o rechazar lo que viene siendo la violencia y asumir, yo creo que esta postura de cultura de la paz como una forma de vida. Claro, y dado que hay leyes para todo, como tú lo has mencionado, licenciada, como, bueno, tú lo vives en la actualización legislativa, que es una tarea bien importante, ¿cómo hacemos que la cultura de la paz permee en todos nosotros? Y pues mucho antes agradecerte tu presencia en esta transmisión. No, al contrario, muchas gracias a ti, te felicito, de verdad sigo tus transmisiones
aquí es un semillero importantísimo, tienes mucha información que valdría la pena que se diera a conocer en muchos ámbitos, desde escolares hasta los propios profesionistas. La cultura de la paz, debemos desde nuestra trinchera, inculcarla, pero no solo inculcarla, llevarla a cabo día con día, nosotros que nos tocó aquí afortunadamente que estuviéramos puras mujeres y que esta cultura de la paz tiene muy arraigada, muy enaltecida la labor de la mujer, la tenemos que desarrollar tanto como madres, como profesionistas, la doctora como docente. Ahí yo creo que desde todas estas trincheras podemos demostrar que no es intangible, que no es una idea falsa, que realmente son valores que debemos de estar viviendo, que debemos de inculcar, ya sea en nuestros hijos, en nuestras familias y en nuestro entorno, vecinos, amigos, jefes, y para que se dé a conocer, se conozca, porque a los derechos humanos, tú estás aquí a día con día y trabajas, pero habrá mucha gente que tú le hablas de una cultura de la paz y desgraciadamente no sabe de qué le estás hablando. Efectivamente, hay que hacer la cultura de la paz como una actividad diaria que debemos de fomentar, debemos impulsar. A todos ustedes les agradezco mucho la transmisión, acompañarnos en esta transmisión de CODEM TV y por supuesto recuerden, esta es la televisión de los derechos humanos. Tus derechos humanos están ahí, hazlos valer.